Muy bien, buenas tardes, buenas noches con todos. Es un gusto darle la bienvenida a este nuevo TED Talk, un espacio que alguno ya conoce, un espacio que hemos venido consolidando como un punto de encuentro para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la transformación inicial, de la transformación digital. Este mensaje inicial para mí es bastante especial. Recientemente, si algunos no han estado enterados, hemos pasado un proceso de renovación del Consejo Directivo del TED y hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes como presidente del Instituto Transformación Digital para el Desarrollo. Asumimos este rol con mucha responsabilidad y sobre todo con el compromiso de seguir fortaleciendo este espacio que nos une como una comunidad de profesionales, académicos y líderes interesados en generar impacto real a través de la transformación digital. Este encuentro es particularmente significativo porque refleja justo lo que buscamos impulsar del TD: conversaciones relevantes, prácticas y orientadas a generar valor. El tema de hoy, más allá de la productividad, cómo generar valor en el desarrollo de software, nos invita a cuestionarnos algo fundamental. ¿Estamos realmente generando valor o muchas veces solamente midiendo actividades? En un contexto donde el software es prácticamente algo relevante, algo fundamental para la transformación digital, este tipo de reflexiones son claves para alinear tecnología, negocios y resultados. Agradezco especialmente a nuestros speakers de primer nivel que nos acompañan hoy a compartir su experiencia, así como a todos ustedes porque son parte activa de esta comunidad. Sin más, damos inicio a este TED Talk. Doy pase a Randiel Melgarejo, experto al TED e integrante de nuestro consejo directivo a cargo de la conducción del encuentro. Muchas gracias. Adelante, Randiel. Bueno, muchas gracias, Armando. La verdad que es un gusto una vez más poder compartir con ustedes ahora como parte del Consejo Directivo del Instituto de la Transformación Digital para el Desarrollo. Entonces, como bien ha mencionado Armando, en un contexto donde el desarrollo de software es clave para que las empresas sigan compitiendo, sigan posicionándose, y especialmente ahora que la inteligencia artificial está renovando las prácticas y está generando cada vez más valor con todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones, el TDD va a abordar este evento con grandes speakers que nos van a contar hoy día acerca de sus experiencias, de cómo hacen para alinear la generación de valor con el desarrollo de software. Y para ello, sin más que decirles, muy emocionado de la sesión de hoy, vamos a empezar con Cristina Velasco Vázquez. Ella es un perfil híbrido, siempre ha estado articulando ambos frentes de negocio y tecnología. Es especialista en consultoría estratégica de PMO, ha gestionado grandes proyectos de transformación digital en empresas multinacionales como Minsait, Airbus, Bosch, y cuenta con una visión global respecto a los procesos de desarrollo y cómo hay que poner foco en los indicadores de productividad y qué medidas hay que tomar para poder resolver situaciones del día a día. Entonces, por favor, les pido que le demos la bienvenida a Cristina Velasco, manager de Ártica. Adelante, por favor, Cristina. Muy buenas. Muchísimas gracias por la presentación, Randiel, Armando. Bueno, encantada de estar hoy aquí con vosotros, un poco para aportar mi visión y lo que he vivido dentro del mundo laboral respecto a lo que es el desarrollo de software y cómo aprovechar y mejorar la productividad de los equipos de desarrollo. Y es un poco a lo que la parte de la que venía a hablar yo. Eh, ¿Presento ya directamente? O sí, venga, genial. Vale, bueno, os voy a compartir pantalla. Por favor, confirmadme cuando Sí, adelante. Yo te la confirmo veáis. bien la pueda ver. Venga, Cargando y está. listo, ya la tenemos. Adelante, Cristina, por favor. Venga, genial. Perfecto. Bueno, pues un poco eso, tal y como estaba comentando, bueno, voy a dividirlo en dos partes. Uno último es un poco mencionando Arctic, que es la empresa en la que trabajo y donde estamos desarrollando un poco la solución y la metodología de la que os vengo a hablar y de los casos de uso que hemos vivido y que hemos experimentado
y que creo que pueden ser interesantes para aprender un poco y ir implementándolos también nosotros en nuestros sitios de trabajo. Primero un poco os quería plantear el contexto, ¿no? Ahora mismo las organizaciones a día de hoy buscan cada vez más optimizar los departamentos de tecnología que tienen dentro de las compañías. Pero muchas veces es muy complicado. ¿Por qué? Porque nos encontramos en entornos complejos a día de hoy. A día de hoy hay ineficiencias en los procesos de desarrollo, deslocalización geográfica, cada vez hay más equipos que están distribuidos alrededor del mundo, con distintos horarios, con nuevos modelos laborales, ya no solamente es la presencialidad, también necesitamos el teletrabajo y sobre todo muchísimas nuevas tecnologías, entre ellas obviamente la IA, que es un cambio esencial para todas las compañías y que ya se está adoptando en el mundo del desarrollo. El problema que nos encontramos en el mundo de transformación y en el mundo de productividad, que es del que un poco vengo yo, es que hay algunos bastiones que eran complicados de entrar, como es el de la medición del desarrollo de software. ¿Por qué? Pues porque las medidas son muy subjetivas, como pueden ser los story points, manipulables, que si el ticket está cerrado o está abierto o se refiere a algo o a otra cosa. Y si el valor entregado lo medimos respecto a qué, a la velocidad, a la cantidad, es un poco complicado. Y dentro de una compañía, para poder mejorar la productividad, se deben de tomar medidas que son muy complicadas tomarlas si no hay unas medidas objetivas que respalden esa toma de decisiones que lleve a la mejora de la calidad. Como respuesta a este contexto y punto que aportamos desde Arctic, hemos encontrado una solución eh, de manos de nuestro partner Forward. Nuestro partner es un software as a service, ¿vale? Que lo que hace es medir la productividad individual de cada uno de los desarrolladores de una manera muy sencilla y les asigna una métrica objetiva que se puede comparar con el benchmark de mercado. Esto, junto con un equipo especializado del que formo parte, usamos estas métricas para conseguir mejorar ese gap de productividad en el que se encuentre la compañía y acercarlo lo máximo posible a los objetivos siempre alineados con la estrategia de la empresa. Esta solución, aunque estoy aquí dibujándola un poco como dos partes, es un todo que funciona de forma cíclica. Ahora sí, os voy a contar un poco más en detalle cuál es esta metodología de trabajo, ¿no? Todo esto parte desde un inicio en las compañías de más o menos, o sea, de más o menos no, más de 100 desarrolladores, en el momento en el que identifican una necesidad para un marco en el que a ellos les puede interesar, que puede ser, no lo sé, equipo interno, equipo externo, en un proyecto a todos los desarrolladores de la empresa, se hace un primer diagnóstico, la herramienta, el software se conecta con el repositorio, saca todas las líneas de código y con unos modelos matemáticos lo que hace es, con más de 100 parámetros, evalúa con 3 métricas que os explicaré en la siguiente diapositiva, evalúa la productividad de cada uno de los desarrolladores. Todo esto lo que se hace es hablarlo con el cliente, ponerlo en un marco para entender bien estas métricas, identificar cuáles son las iniciativas por las que podríamos acercarnos para reducir el gap. El gap es porque todo se compara respecto al benchmark de mercado. Nunca es lo mismo estar en un sector que encontrarse en otro. La segunda etapa, esto es según se empieza, la segunda etapa es actuar rápidamente, empezar con todas las medidas que capturan el valor de una manera eficaz y rápida, que suelen ser a un coste muy bajo y que repercute mucho en esa mejora que se busca. Y se pacta, se busca con la empresa definir cuál va a ser la ruta
a lo largo de el número de ciclos que se estime que sea necesario, siempre alineado con el camino de la empresa. Todo esto se repite, no. Empiezan luego ciclos trimestrales en los cuales lo que se hace es aplicar esas medidas que se han pactado con el modelo de gobierno. Entonces, cada 3 meses se mide la productividad, se ve cómo se ha mejorado y esto pues o se itera o se para en el momento en el que en la oficina de productividad ve que el valor a capturar ya no es algo grande, no es necesario o estamos muy cerca de lo que o hemos conseguido, mejor dicho, lo que quiere el cliente. Entonces, en ese momento se para. ¿Qué tiene de bueno esta metodología? Nos permite adaptar las medidas a las necesidades concretas del cliente, siempre alineadas con la estrategia que tengan. Se puede alargar el proceso siempre y cuando tenga una retribución el cliente, porque al fin y al cabo, en el mundo de la productividad, si lo que se busca es ahorrar costes, al final es como más fácil se mide con ese beneficio y tiene que impactar en el cliente, obviamente. Esto, uy, disculpad, creo que se ha salido la pantalla, ¿verdad? Sí, lo Sí, siento. sí, sí, dejo de compartirse un Un, ratito. No, no te preocupes. No te un preocupes. Mientras segundín que de vuelvo a hecho, compartir aquí la pantalla. sale, no hay problema. Ahí yo te confirmo ni bien Vale, creo que ya se debería ver. A está ver, cargando. se Listo, ve, ya la ¿verdad? tenemos. Adelante, sí, Vale, sí, sí. disculpad. Ya iba a hablar aquí de las medidas y me emocioné. Eh, bueno, aquí dentro de las formas de medir esto y cómo lo llevamos a cabo en iniciativas, se toman 3 KPIs, que son la productividad, el número de días producidos por cada uno de los desarrolladores o equipos o como nosotros queramos agruparlo, cuál es la calidad que tiene el código desarrollado, es decir, se tiene en cuenta pues, la deuda técnica y la fiabilidad del código sobre todo. Y luego, por último, el PROI, que es pues, el número de días que se necesitan producir por cada dinero invertido, que de esta forma pues, se puede ver cuál es la rentabilidad. Alineando todo esto con cuáles son las medidas estratégicas de los clientes, hay 4 grandes grupos donde es muy interesante aplicar las medidas para la mejora de la productividad. Uno de ellos es los proveedores. Al final es uno de los puntos clave dentro de las compañías y es toda la subcontratación que hay en desarrollo de software. Entonces, ¿cuál es ese alineamiento? ¿Cuál es el análisis forense, el análisis después de haber terminado un proyecto? ¿Cómo ha sido ese trabajo y verificar que todo ha funcionado correctamente? Y mejorar, por ejemplo, los modelos de facturación. Otra de las líneas es monitorizar la productividad del proyecto, es la de PMO, la parte que todos conocemos y es poder llevar bien ese seguimiento y poder ver qué se está haciendo y ir mejorándolo con estos ciclos. La tercera, que es súper importante y no he resaltado la palabra IA, pero debería haberlo hecho porque al final la adopción de la IA es uno de los puntos clave donde más clientes se están metiendo ahora. ¿Cómo afecta esto el poder hacer una adopción que tenga sentido para el cliente, ver que los equipos lo están aprovechando, ver dónde tiene sentido que sí esté y cuál va a ser esa herramienta de IA que se va a utilizar para todo el desarrollo del código? Y luego, por último, pues la transformación. Aquí ya vamos más a la parte de la cultura de la empresa, el cambio de la organización, de la metodología, tanto de onboarding como de si se va a mover de localización la empresa, si se da teletrabajo o no, o en qué porcentaje, etcétera. Y después de contaros un poco toda la parte más de teoría, pues os vengo a contar 4 casos de uso súper rápidos para que veáis un poco cuál es el impacto del que estamos hablando, porque realmente es muy, muy alto, ¿vale? Por ejemplo,
un caso que nos encontramos con uno de los clientes, ¿vale? Dentro del primer diagnóstico se sacaron directamente que había un 11% del total de los desarrolladores que era low performer. Eso quiere decir que su producción es inferior a 5 días, más bien dicho 3 días, más que 5, pero bueno, inferior a 5 días respecto a lo que normalmente tomamos como normal, que son 20 días al mes, que es lo que se trabaja más o menos, pues el total de la productividad que tenían ellos era inferior a ese 5 días. Todo esto suponía un impacto económico para la empresa de 3,5 millones de euros. ¿Qué iniciativa se planteó? Vale, vamos a hacer un primer cribado, vamos a ver cuáles son esos perfiles, ese 11% con menor productividad, vamos a entrevistarles a los responsables, ver cuál es la situación concreta para entender el por qué tienen esa productividad y generar un plan de acción para cada uno, porque hay veces que simplemente es cuestión de asignación, de entender cuál es el rol al que se le está asignando en el proyecto y cuál es la categoría real que debería tener, igual una reubicación por temas personales o simplemente es cuestión de formación. Esta iniciativa se llevó en un tiempo de 5 meses, pues se hizo con calma, con todo lo que era necesario. Al final es un tema que hay que tratar siempre con cuidado y con cariño. El objetivo era ahorrar más de 1,2 millones de euros y el resultado fue pasar de un 11% a un 7% de low performance en una de las primeras iniciativas que se hacía según se llegaba y un ahorro de 1,3 millones de euros en solamente 5 meses. Otro de los casos de uso es ya la parte un poco de esa de VMO que os comentaba, la parte de los proveedores y la productividad que tienen. En este cliente se identificó que 2 proveedores que tenían un total de 64 desarrolladores tenían una productividad acumulada en los últimos 5 meses con una diferencia de 5 días respecto al resto de proveedores. Es por esto que os comentaba antes que es muy interesante poder ver la medida de cada uno de los desarrolladores de forma individual, porque luego respecto a las líneas o puntos de análisis que hacemos el equipo, lo vamos juntando y vamos viendo, por ejemplo, en este caso era comparar qué proveedores tenían una productividad mucho menor, 5 días de gap respecto al resto es bastante y entender el por qué, ¿no? Entonces aquí lo que se hizo fue un trabajo con todos los que llevaban la gestión de los proveedores, evaluarlos, tener unas conversaciones con ellos y hacer un seguimiento. En este caso se hizo así, en otros casos se cambió la forma de facturación. Aquí dentro de esta parte hay muchas formas de gestionarlo dependiendo de cuáles sean los contratos y relaciones laborales con los proveedores. Esto se hizo durante un año, al final es algo que tuvo que ir haciéndose poco a poco y midiéndose y ver que si existía esa mejora. Se buscaba ahorrar 1 millón de euros y se ahorró 1,4 millones de euros, ¿vale? Todo esto pasó de 5 días a solo 1,5 días. Me resulta un poco complicado a veces explicar lo que son en sí los días, pero al final es pensar que lo que estamos trabajando durante 8 o 10 horas al día, las que tengamos estipuladas, pasan a multiplicarse por 4 o 5. Es bastante el trabajo que antes se hacía en 5 días, ahora pasen a hacerse en 1,5 días. El tercer caso de uso es más el que pasa a la parte cultural, ¿vale? En este caso lo que se vio es que el proceso de onboarding no estaba dentro de lo que era el benchmark de mercado y los tiempos, ¿y cómo se veía esto? Pues porque los tiempos del primer commit de las personas que se incorporaban eran superiores a los 3 meses, ¿vale? Para todo esto se hizo todo un deep dive y se entró en profundidad toda la parte de los procesos de bienvenida, pues cómo se identificaba el perfil, qué permisos se les daban, cómo se les asignaban los usuarios, cuánto tardaban, cómo se hacía toda esta parte.
y en cuestión de 2 meses se redujo, bueno, se buscaba reducir esos 3 meses, que era la media, y se pasó de más de 5 meses a 4 meses, ¿vale? En solo 2 meses ya se acercó muchísimo al objetivo. Y luego, por último, os cuento un poco la diferencia entre imputación y facturación, ¿no? En este caso, lo que se veía, que era un poco lo que comentaba antes de facturación, con los proveedores, había una diferencia muy grande respecto a lo que ellos decían que estaban haciendo y facturando a lo que era real, ¿vale? Había una diferencia de más de 1,8 millones de euros o 4.500 horas de trabajo. Todo esto, pues hizo una revisión mensual de cuáles eran las facturaciones y realizar ajustes en base a la producción, ver cómo se hacían las tareas, cómo se imputaban y ver cuáles eran las medidas que de verdad se tomaban. Y se buscaba reducir 800.000 euros y al final el gap se redujo hasta 700.000 euros, o sea, más de lo que era el objetivo. En cuestión de 12 meses, al final la facturación vaya como bien sabéis. Estos, bueno, son unos 4 ejemplos de medidas que se toman una vez que se hacen unos primeros análisis y todo esto luego se va acompañando, por ejemplo, el del cambio de facturación son de estas medidas que se hacen a lo largo de un año, cuando, por ejemplo, el de low performers o el de onboarding es algo que se hace mucho más rápido y en los primeros meses de toma de contacto con el cliente. Y yo creo que aquí con esto os termino de contar mi historia. Y nada más, simplemente, bueno, porque nos conozcáis, pues somos Arctic, somos una consultora de negocio tecnológica y experiencia de usuario, que estamos con sede en España y os voy a poner por aquí, que creo que lo tenemos, no sé si me lo he pasado o no. También estamos con sede en Madrid, en Barcelona, también en Luxemburgo, en México estamos empezando a tener alguna cosilla y también tenemos algo de representación en Lima. Y nada más, cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición y cualquier duda que tengáis, me imagino que después de todas las intervenciones, pues hablaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Sí, definitivamente ha sido de verdad bastante descriptivo, instructivo para los que hemos vivido el día a día de liderar a los equipos, tratar de establecer métricas, ver los temas de productividad. Realmente es un desafío bastante grande porque no solamente te da esa capacidad de que lo puedas medir, sino que también lo puedas empezar a gobernar, ¿no? Si no lo mides, no lo gobiernas y por tanto no tienes Exactamente, ningún efecto hacia adelante de cómo mejorar o no. Y de hecho nos has dado, exacto. yo creo que el poco tiempo que nos has podido compartir, nos has dado un vistazo bastante completo de qué cosas se pueden hacer y seguro en alguna conversación adicional se podría llegar a un poco más. Muchas gracias. Esta ha sido Gracias. la primera charla. Vamos a continuar con nuestros grandes expositores. A continuación tenemos a Boris Prado Cominges. Él es CEO y founder de CNST. Es un ejecutivo senior ya con más de 25 años de experiencia en transformación digital, estrategia tecnológica y liderazgo de TI. Cuenta con una destacada trayectoria de más de 14 años en LATAM Airlines y como CEO de Experta Travel, ¿no? Y Petroamérica. Ha liderado iniciativas de modernización tecnológica a través de tecnologías como la nube, diferentes ERPs, temas de gobiernos de TI en entornos súper complejos, como podrán ver, y es especialista también en en el alineamiento completo entre la tecnología y el negocio. Actualmente, como CEO y fundador de CNST, donde lidera procesos de transformación digital, y mucho lo que es temas de eficiencia, innovación y crecimiento sostenible en las organizaciones. Entonces, le damos la bienvenida a Boris. Por favor, Boris, adelante con tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias Randiel, Armando, por la invitación al evento y a todo el equipo de TDD. Buenas tardes con todos. Por supuesto, Cristina y Axel, un placer, un gusto compartir este espacio con ustedes. Creo que estamos al frente de un tema particularmente relevante para mí y voy a levantar la presentación. Un segundo, por favor.
Ya la podemos ver, Boris, por si acaso. Ya, perfecto. Bueno, yo quería empezar con, perdón, con esa primera frase que efectivamente para mí es un cambio de paradigma el que estamos atravesando en la generación de valor, me refiero con el desarrollo de software de productividad a valor. Y esto porque no estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de un cambio de paradigma de cómo las empresas generan valor a través del desarrollo de software. Yo particularmente siento que estoy viendo un cambio estructural en vivo. Y esto lo digo porque a lo largo de todos los años que he gestionado diversas áreas, eh, y me centro en las áreas de tecnología, soporte, continuidad, seguridad, infraestructura, y puntualizo desarrollo, uno de los indicadores más importantes que realmente monitoreamos y que medían el éxito del desarrollo era el famoso trío clásico o la triada clásica, que es el alcance, el costo y el tiempo. Esas tres, dos de esas tenían que tener cada que finalizamos un desarrollo y era un indicador de éxito. Y se entiende por el contexto que teníamos, un contexto donde se medía más la eficiencia operativa, un contexto donde el desarrollo de software era complejo, era costoso y con algunas limitaciones. Ahora, con el advenimiento de la IA generativa, los lenguajes modales, Copilot y todas sus derivadas, es que se ha democratizado para bien, obviamente, el desarrollo de software, ¿no? Y lo tenemos a todo nivel. El foco ya no es la cantidad de software que desarrollamos, sino la calidad. Es saber que ese software que desarrollamos está generando valor a indicadores netamente del negocio, como son ingresos, costos, ahorros, eficiencias, indicadores que también generan valor a los clientes finales, ¿no? Como la experiencia que tengamos con el cliente. Siento que la tecnología está cambiando de manera radical los modelos, la metodología, la manera como estructura un área de desarrollo, ¿no? Mi experiencia en todos los requerimientos y necesidades que hemos tenido parte del usuario que te hace la solicitud para una reunión de su requerimiento, le estableces esa reunión, identificas cuál es la necesidad, te reúnes con tu equipo de gestor de proyecto o analistas, empiezan a ubicar la necesidad, esta necesidad se la trasladan en tiempos y costos al usuario, el usuario va al comité de inversión, lo presentan, lo aprueba en el mejor de los casos y regresa a ti, ¿no? Regresa a ti para que tú lo cuantifiques y sepas si tienes el capacity para poderlo desarrollar o de repente te puedas apoyar con un proveedor. Y ahí recién empieza, no de manera instantánea, la etapa de desarrollo. Muertos y heridos ya pasó, en el mejor de los casos, semanas o meses en esa necesidad. Bueno, todo eso ya cambió. Todo eso ya ha cambiado y lo estamos viviendo, ¿no? Lo estamos viviendo en este momento, porque ¿no? Cambian también las estructuras. El developer, la nueva función que tiene, para mí es un ingeniero de producto. Es un ingeniero de producto que tiene que tener conocimientos de arquitectura, tiene que tener conocimientos de base de datos, tiene que tener conocimiento de integración con APIs para que pueda establecer la mejor solución hacia el usuario. Se redujo a buena hora unas capas que teníamos en estructuras, que venían desde el product owner, del gerente de proyecto, del analista funcional, del analista programador, developer, QA. Con la venida del IA, todo eso se está reestructurando y modificando. Esto se reduce, ahora se está reduciendo nuevamente a este perfil de product owner, en donde esta persona es capaz de identificar todas las necesidades que pueda tener el usuario y no voy a decir horas, pero podrían ser en algunos casos, en días puede tenerte un prototipo o una solución, a diferencia de semanas o meses, ¿no? Ese para mí es el cambio radical.
más allá de la productividad, implica cambiar la forma en que estamos midiendo el éxito. Estamos redefiniendo los cargos. El CEO tiene que tener ahora un rol un poco más financiero, aparte conocimiento que debe tener en tecnología. Entregar software para mí no genera valor per se, ¿no? El valor se genera cuando el software impacta, mueve los indicadores, el PNL de una compañía. Es en esa línea de eficiencia en los desarrollos que se tenió, por experiencia propia, vi que los cuellos de botella se trasladó al área de QA. Y en el área de QA se generó este problema, este cuello de botella como tal. Y es ahí en donde a través de CNCT, la empresa que represento, diseñamos una solución que se denomina Smart QA as a Services, que te mide, te gestiona todo el ciclo completo de pruebas QA que se tenga. Es vía una plataforma agéntica, en donde se tiene toda la gobernabilidad, toda la trazabilidad de todos los casos de prueba. Las velocidades, obviamente, son mucho más rápidas que lo que puede hacer un QA normal, y por ende tienes, y aquí viene uno de los puntos importantes, la optimización de costos, porque los costos están relacionados con los casos de pruebas que realizas. No solamente, sino también tienes una gestión del conocimiento, porque vas a tener visibilidad y control de todo lo que las pruebas que estés realizando. Normalmente las pruebas se quedaban con el QA, o no tenías esa gestión de conocimiento. Pues vía esta plataforma lo vas a tener. El modelo operativo que se tiene parte desde la planificación, donde hay el diseño, la definición de los casos de uso en conjunto con el usuario. Se va a la parte de preparación, en donde se asigna la complejidad que pueda tener estos casos de prueba, y posteriormente se diseña la ejecución, que la ejecución es bajo demanda para tener después resultados, en donde vies el resultado de estas ejecuciones, cómo se realizaron, si aún no se han ejecutado, y también puedes tener en estos datos visibilidad de la facturación que tienes en base a la ejecución que se está dando. Es una gestión del ciclo de pruebas de punta a punta bajo esta plataforma agéntica. Los beneficios, este es el dashboard, que se los puedo mostrar a su solicitud en alguna otra oportunidad, que tiene todos los detalles de la ejecución de todos los casos de prueba, y los beneficios que tiene esta plataforma comparando con el QA tradicional. Es lo que le comentaba, es un modelo, es una plataforma agéntica como tal, en donde no hay mucha intervención del factor humano. No necesitas un especialista en QA para hacer uso de la herramienta. Tienes la ejecución de las pruebas de manera automatizada, tienes un gobierno, una gestión de la información, tienes la evidencia mediante videos de esta información. Tienes el control de tu presupuesto, porque esta ejecución es bajo demanda. Tienes la disponibilidad de poder ejecutarlo en cualquier momento del día, del año, y tiene integración también con APIs a necesidades que puedan tener los clientes. Si es que quieren visibilizar esta información en alguno de sus sistemas, pues es totalmente compatible y configurable para que se pueda realizar. Esta es la herramienta, esto es lo, primeramente quería comentarles acerca de mi percepción de lo que significa la generación de valor para el desarrollo de software, y también quería comentarles este producto que venimos desarrollando con el equipo, y lo tenemos ya en varios clientes y con buenos resultados. Así que si tienen alguna duda o consulta, no duden en hacerla saber. Y yo quería terminar con esta frase que va de la mano con el título, que ir más allá de la productividad es hacer más software, es hacer que el software realmente importe. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. Fantástico. Ha sido una buena oportunidad también para entender un poco cómo ya se están logrando construir plataformas en torno a los agentes y la inteligencia artificial que nos ayudan a operativizar tareas y acelerar mucho más la entrega de desarrollo y pruebas de calidad, ¿no? Siempre ese binomio sprint a sprint tiene un desafío muy grande de ir construyendo e ir probando, ¿no? Finalmente, para que el usuario pueda estar satisfecho con todas las funcionalidades que se le van dando.
Y como bien has planteado, pues es mejor tener desde la concepción de la idea una plataforma que te asista en toda la práctica de Cuba, porque cuando concibes la idea es en la zona donde mejor estableces cómo vas a probar lo que quieres construir, ¿no? Si le das el encargo al desarrollador de construir algo y no le dices cómo lo vas a probar, generalmente los desarrolladores se equivocan muchas veces en adivinar o toman algunas asunciones que no son necesariamente las más adecuadas. Gracias, Boris, por compartir toda esta información. Me parece Nada, genial. Y bueno, ahora vamos a continuar con el evento. A continuación nos va a compartir un poco de su experiencia y su conocimiento Axel Echevarría Pierola. Él es el CEO de Amber, una empresa de tecnología acá en el Perú, es ingeniero de software de la UPC, tiene una maestría en inteligencia artificial por la Universidad Internacional de Valencia, tiene una especialización en Cloud y DevOps por el MIT, ha sido CTO y Head of Architecture y Lead Architect y Solution Architect en empresas como Kushki, organizaciones del sector público y privado. Su carrera ha girado en torno a diseñar, migrar y escalar soluciones 100% Cloud Native, especialmente con AWS, actualmente como CEO de Amber, y que es un Advanced AWS Partner en el Perú, o sea, es una de las empresas top en brindar servicios y consultoría en Perú. Lidera la modernización de aplicaciones y la adopción de inteligencia artificial generativa para empresas que quieren escalar, innovar y optimizar costos. Y bueno, para cerrar, digamos, con broche de oro su perfil profesional, aparte de todo ello, participa mucho de la comunidad. Él es uno de los nombrados AWS Community Builder y comparte conocimiento con toda la comunidad técnica a través de su canal de YouTube. Entonces, sin más, darle la bienvenida a Axel y nada, esperamos por Gracias, compartir. Axel, adelante, por favor. gracias Randiel, qué honor esa presentación. Por favor, confírmenme si me escuchan muy bien por ahí. Se escucha con claridad, Axel. Muy Excelente, bien. súper. Oye, qué excelente ponencias las de Boris y la de Cristina. Gracias Armando por la invitación y también Randiel. Soy lo que separa a Cristina entre ir a dormir por ahí, que se encuentra en el otro lado del continente, está allá en España haciendo un gran esfuerzo, así que gracias Cristina por ese esfuerzo. Yo tengo un par de notas que quiero acotar un poquito por dónde va mi charla. Primero voy a compartir pantalla, por favor, me confirman si logran ver mi pantalla. Listo, ya cargó tu pantalla. Adelante. Excelente, excelente. Bueno, yo voy a hablar un poquito en relación a lo que Boris ha presentado. Dos cosas que apunté muy bien de Boris, el cambio de paradigma, y justamente mi charla del día de hoy es para hablarles sobre un concepto muy popular en los últimos 2 años, que es AIDDC, ciclo de desarrollo impulsado por IA. Y Boris lo decía muy bien, ¿no? Los equipos de desarrollo ahora se han transformado en equipos de producto, ¿no? Y producto significa agregar valor. Permítame si logran ver el cuadro de Zoom en la pantalla también, Ahorita estamos en la diapositiva que dice Kiro. completos. Ok, perfecto. Sí, la pantalla Bueno, completa. mi nombre es Axel Echevarría, yo soy CEO en Amber, pero más allá del rol, realmente lo que yo hago genuinamente y, y- y es compartir conocimiento sobre cómo aplicar tecnología a los negocios y cómo agregar valor y productividad para ello, ¿no? Un poquito de la agenda del día de hoy, voy a hablarles sobre el cambio de paradigma de construcción de software impulsado por IA. Voy a hablar un poquito de la forma en la que se construye software actualmente. También voy a hablar un poquito de las dolencias y las dificultades que tenemos al momento de construir software impulsado por IA, así que no todo es color de rosa por ese lado. Voy a compartirles un manual muy básico o una guía paso a paso de cómo desarrollar software impulsado por IA a través de Kiro. Kiro es el IDE de desarrollo principal de AWS, ¿no? Que ahora está tomando mayor relevancia en el ecosistema Agentic para los que deseen trabajar por ese lado. Y voy a terminar la charla con unos siguientes pasos muy brevemente. ¿Bien? Bueno, la IA está cambiando la forma en la que desarrollamos software. Si nos regresamos al año 2023, el año en el que evolucionó todo este tema de conceptos de IA, eh, aparecieron los famosos autocopilots, ¿no? Autocompletadores, que seguramente lo utilizábamos en muchas de las herramientas hoy de desarrollo como Visual Studio, como JetBrains, entre otras, que nos ayudaban a autocompletar código, ¿no? Eso fue en el 2023. Ya para el 2024, ya podíamos pedirle a través de chats dentro de los IDEs de desarrollo, para los que recuerdan, asistencias como
que nos comente estas líneas de código, qué tipo de solución están trabajando, que nos pueda ayudar a recomendar código un poquito más extenso, ¿no? Ya teníamos esta ventana de chat y conversación, ya por el año 2024. Para el año 2025 se anunció este concepto de Agentic, en el que ya la IA no solamente autocompletaba y asistía, sino tenía autonomía para desarrollar. Hoy por hoy, en el año 2026, a través de Amazon Kiro, podemos ya construir software rápidamente si es que elegimos buenas especificaciones. Y por ahí va un poquito la charla del día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son las promesas del desarrollo de los agentes? Primero, autonomía. Los agentes pueden asumir y completar tareas cada vez más complejas y sin mucha intervención de los humanos. El mundo agentic está basado en que el humano no intervenga, pero sí supervise. Entonces hay un concepto de supervisión siempre del humano que en conceptos de inteligencia artificial le llamamos human in the loop, que el humano siempre esté revisando el plan que la IA va desarrollando. Bien, una colaboración verdadera entre los equipos de desarrollo y los agentes. Este concepto de human in the loop, ¿no? Que los humanos estén revisando cada detalle que la IA genere. Y mayor calidad, ¿no? Como bien saben ustedes, los modelos del LLMs han sido entrenados con una gran cantidad de datos, han leído más repositorios de código fuente de lo que esta sala seguramente puede haber leído. Entonces, la calidad de la información o la calidad del software que pueda generar a nivel de líneas de código es mucho más potente basado en buenas prácticas, ¿no? ¿Quién no recuerda alguna vez seguramente toparse con un problema de código o un problema en la aplicación que no habíamos podido resolver e ir a buscar a Google y hacer una búsqueda en el famoso, en la famosa web Stack Overflow y obtener una parte del código por ahí y resolverlo, ¿no? Sin entender muy bien lo que estaba haciendo. Entonces, eh, Amazon Kiro, impulsado por IA, lo que hace actualmente es entregarte calidad de código basado en los estándares de AWS, que como bien saben es una empresa muy, muy grande. Ahora, ¿cómo funciona esto? Hay una metodología llamada SPEC, ¿no? Que se basa en el desarrollo basado en especificaciones. Entonces, el desarrollo basado en especificaciones no es tanto una práctica de desarrollo de software, es más una práctica de análisis o entendimiento de producto, de proyectos, ¿no? ¿Qué implica esto? Que nos tomemos un tiempo más extenso para analizar lo que vamos a desarrollar, definamos en un documento de requerimiento realmente lo que queremos desarrollar, definamos los criterios de éxito, los criterios de especificación, los criterios del producto, y lo que va a hacer la IA basado en esos requerimientos es trabajar en un diseño que nosotros como humanos vamos a validar y corregir de ser el caso, y luego va a trabajar en unas tareas. Va a listar las tareas y estas tareas luego se pueden implementar a nivel de agentes de IA. Amazon Kiro lo puede hacer. Desarrolla toda la parte de las tareas de desarrollo, valga la redundancia. Y dentro de ese flujo o ese pipeline de trabajo puedo integrar pruebas de calidad, pruebas de seguridad, pruebas de integración y todo eso sin salirme del ecosistema o del workflow como tal. Incluso puedo llegar a la etapa de despliegue a través de las conexiones ahora entre agentes, a través de este protocolo nuevo llamado MCP. Yo puedo conectarme tranquilamente a Amazon Web Services o a cualquier vendor de cloud, o puedo conectarme a mi servidor on-premise mediante una conexión SSH o una conexión FTP y puedo hacer el despliegue de la solución a través de IA, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma, por eso lo mencionaba Boris, porque él habló de que ahora el desarrollo impulsado por IA es un cambio de paradigma de cómo trabajamos. Dejamos de lado un poco el ciclo tradicional de desarrollo de software, SDLS o ciclo de desarrollo de software, y ahora nos movemos a un ciclo llamado de AIDDC. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sería la experiencia de desarrollo si pudiera aprovechar la máxima capacidad trabajando con agentes de IA? La promesa de la IA. Amazon Kiro es un IDE impulsado por IA en el que yo puedo lanzar una idea a producción en cuestión de horas. A esto se le suma una metodología, un framework muy popular llamado Mob Production, que es un equipo muy reducido de hasta dos, tres personas sentados en una mesa, dentro de ellos el Product Owner o el Product Manager definiendo un poco lo que quiere trabajar, una persona de desarrollo y alguien de seguridad, y que entre ellos conversen un poco el requerimiento, como ven en pantalla, y que a través de IA puedan sacar prototipos productivos en cuestión de horas. ¿Bien? ¿Cómo funciona la parte de especificaciones? Por ese lado, yo declaro un proyecto. Al lado derecho están viendo ustedes un ejemplo de declarando, por ejemplo, una historia de usuario.
que le estoy pidiendo a Kiro que se conecte a un proyecto de Jira como tal, ¿no? Y le estoy pidiendo algunos detalles adicionales de lo que quiero que mi software haga. Todo esto a través del lenguaje natural, NPL, lenguaje natural humano. Entonces, Kiro transforma la solicitud en requisitos claros. Van a ver ahora que va a trabajar un diagrama de requisitos. Voy a ver si adelanto un poquito esto. Entonces, miren, Kiro ha transformado todo mi requerimiento en un documento de requerimientos, ¿no? Todas mis especificaciones lo ha puesto en un documento de requerimientos, ha entendido lo que yo quiero hacer. Puedo modificar este documento, obviamente, para ver si los criterios de éxito, lo que Kiro está trabajando, lo va a trabajar. Luego Kiro evoluciona una vez que le digo, oye, los requerimientos están perfectos, avanza en la etapa de diseño, Kiro se encarga de diseñar la solución, define arquitectura, define modelo de negocio, define estructura de datos, entre otras cosas más, el stack tecnológico en el que yo trabajo, si desarrollo programación con este lenguaje o no. Y finalmente me lista las tareas, me hace un plan de implementación. Y Kiro puede empezar a desarrollar las tareas de software por mí. Y puede empezar a iterar de esa manera, ¿no? Entonces, Kiro abarca todo el flujo de desarrollo impulsado por IA, por ese lado. ¿Cómo le doy superpoderes a Kiro? ¿Cómo hago que esto sea mucho más eficiente? Una de las opciones son los hooks. Los hooks no son más que tareas delegadas que yo puedo hacer en cierta parte del flujo. Yo puedo decirle, mira, cuando termines cierta cantidad de tareas, haz una prueba de estrés, haz una prueba de integración, haz una prueba de calidad, haz una prueba de seguridad, ¿no? Y todo ese resultado, almacénalo en algún repositorio, ¿no? O sea, puedo trabajar ciertas actividades en segundo plano y puedo depositarlas en algún destino que yo elija. Bien, así que los hooks es una forma mucho más efectiva de escalar tu trabajo y trabajar en segundo plano, por ese lado. Adicional a esto, existe lo que son las ventanas de contexto avanzadas o los agent steering. En los agent steering, yo le cargo a la IA, al I de desarrollo de AWS, la estructura en la que yo trabajo dentro de mi empresa, ¿no? Tenemos clientes que trabajan con una metodología de desarrollo Scrum, otros trabajan con una metodología Lean, otros con Kanban, otros tienen una metodología de Spotify, otros han desarrollado su propia metodología. Toda esta información se la volcamos al I de desarrollo para que el desarrollo proponga software basada en mi metodología, basado en los lenguajes de programación que trabajo en mi empresa, en la estructura en cómo trabajo y en las buenas prácticas que yo tengo. Entonces, toda esta documentación la cargo a través de los steerings como tal. Adicional a esto, yo puedo conectarme a otros proveedores a través de un protocolo llamado MCP. Tenemos clientes que diseñan toda la parte de UI en herramientas como Figma o Adobe XD. Y lo que hacemos es conectamos a Kiro a esas herramientas de UI para que Kiro haga la parte de desarrollo y agilizar el trabajo para los programadores. Entonces, imagínense todo el potencial de poder conectar Kiro o el ciclo de desarrollo a todos los MCPs que existen en el mercado, ¿no? Entonces, ese es un poquito el valor de crear, perdón, la metodología de crear valor basado en producto. Bien, ya para terminar, con Kiro tenemos mucha potencia, flexibilidad y seguridad. Uno, es compatible a través de Visual Studio Code, que es uno de los IDE más populares de la industria. Segundo, trabajamos con los modelos de vanguardia de Claude y Anthropic. Tenemos disponibles los modelos Claude Code Sonnet 4.6. Está también Opus 4.6 disponible y próximamente seguramente más modelos. Y no olviden que Kiro es un producto de AWS, así que a nivel de seguridad empresarial está construido y operado y salvaguardado por los estándares de Amazon Web Services, que es un líder a nivel de tecnología cloud en el mundo. Bien, algunos casos de uso rápidamente para salir de esta conversación. Primero, crear nuevas aplicaciones, crear prototipos desde cero con pequeños equipos de producto. Que una idea de producto, un requerimiento nuevo no tome semanas en aprobaciones, como lo comentaba por ahí Boris, sino que rápidamente, cuestión de horas, 2, 3 horas, tengamos un prototipo funcional que podamos mostrarle al negocio y nos diga, oye, esto realmente es lo que hace sentido implementarlo. Lo segundo, creaciones de aplicaciones existentes. Si ya tenemos aplicaciones trabajando actualmente en la organización, podemos volcar estas aplicaciones con Kiro para que haga una revisión del código, lo que se llama code review, y en base a eso podemos empezar a lanzarles nuevos features o nuevas mejoras, ¿no? Kiro puede entender el desarrollo actual y proponer nuevas mejoras. Y el tercer caso de uso que quiero que se salgan de esta conversación es empezar a refactorizar y a modernizar aplicaciones. Seguramente nos topamos en el día a día con muchas aplicaciones legacy, aplicaciones que no tocamos hace más de una década por ahí, que nadie quiere tocar,
Entonces, Kiro es una buena opción de cargar esas aplicaciones y empezar a tener planes de trabajo para modernizarlas. Bien, empezar con Kiro es gratis como tal. Pueden escanear este código QR. Amazon ofrece una cantidad de créditos disponibles para arrancar. Bien, así que me doy un tiempo por ese lado para que puedan ustedes empezar. No necesitas ser un experto en desarrollo en programación. De hecho, un usuario común y silvestre de informática podría empezar a instalar Kiro y empezar a pivotear y hacer lo que llamamos el byte coding, empezar a pedirle cosas y que Kiro empiece a construir prototipos en cuestión de minutos o horas, de acuerdo a la complejidad. Y si necesitan más apoyo con un partner peruano enfocado en temas de agentes de IA, pueden también conectar con nosotros. Somos Amber. Como decía Randiel, somos un partner nivel avanzado que se ha ganado ese mérito a nivel de experiencia en el mercado. Tenemos más de 8 años en el mercado y tenemos lo que es una competencia, que es como una medalla que Amazon nos ha dado en proyectos de agentes y proyectos agénticos como tal. Muchísimas gracias por conectar. Eso sería todo de mi lado, equipo TDD. Muchas gracias, Axel. Fantástica exposición, te agradezco un montón. De hecho, hay mucha expectativa en torno al Spec Driven Development en función de que hoy por hoy hay bastantes ingenieros que ya están trabajando con agentes de inteligencia artificial, pero Correcto. no han estructurado en el nuevo ciclo de vida o en la nueva manera de hacer desarrollo cómo guiar la generación. Hoy por hoy, por dar un ejemplo, ¿no? Cuando un desarrollador sin mayor formación utiliza la IA para generar un prototipo o una aplicación, generalmente puede brindarles un desarrollo que les puede dejar unos 20 a 30 días de deuda técnica por haber no considerado aspectos relacionados al contexto, a mucho los Estructura, esquemas que ¿no? ocurren, ¿no? Los esquemas, las estructuras y demás, que hacen que la Correcto. IA haga una detección inmediata de dónde está el error, porque la causa raíz es después de la generación, la identificación de la causa raíz se vuelve el problema, ¿no? Entonces, Correcto. hay una brecha respecto a los que están trabajando sin Spec Driven Development, a los que ya conocen un poco esta nueva práctica que nos has compartido el día de hoy. Ujú. Entonces, de agradecerte un montón. Gracias a los tres panelistas por la participación. Yo me gustaría que pasemos a una breve etapa de compartir algunas consultas para ustedes tres de manera abierta, de manera de Ujú. que cualquiera de ustedes la pueda responder. Y luego pasamos a las preguntas del público. Entonces, primero que nada, y dado que hemos tocado el tema de productividad y cada uno desde su frente seguro lo comentará, es complejo el tema de productividad, ¿no? De hecho, la exposición de Cristina a mí me ha sorprendido un montón porque dentro de todos los perfiles en los que he podido transcurrir, me he percatado que es una necesidad latente en muchas organizaciones. Sin embargo, y esta pregunta va para todos, o sea, ¿cómo puedo comparar yo el trabajo de un senior con el trabajo de un junior cuando el senior no solo codifica, ¿no? El senior es el que se va a las reuniones a pelearse con el arquitecto para rebatir que la arquitectura está mal hecha. El senior es el que se va con el product owner a aterrizar más los temas funcionales. Entonces, y los junior y los middle, digamos, en cuanto a desarrolladores, claro, su función principal es desarrollar, desarrollar, desarrollar. Entonces, cuando uno evalúa estas cosas y luego trata de trabajar de repente con un DevStack, que es una plataforma de indicadores de desarrollo, o con un Linear-B, ¿no? Te va a salir pues un resultado que los juniors y los middle están trabajando 3.000 o 4.000 líneas de código por mes y el senior está trabajando sus 200 humildes líneas de código por mes, porque aparte de que le asignas cosas complejas, está haciendo otras actividades, ¿no? Es un poco el esquema más LATAM, que aquí no lo tenemos tan orientado a fábrica, donde la gente solo codifica, digamos. Entonces, ¿cómo valorar esto de cara a los indicadores? Entonces, esa pregunta para Cristina y si alguna otro quisiera participar. Adelante, por favor. Nada, mira, respondiendo a tu pregunta, hubo una cosa que intenté y igual no lo transmití bien, hacer mucho hincapié en cuanto al benchmark de mercado. No está solamente hecho para el sector, sino también está hecho para el rol. Y aparte, no solamente son líneas de código lo que estamos nosotros intentando medir, no son solo las líneas de código, también es la complejidad del código, también es, por ejemplo, para ponerte un caso, nosotros somos capaces de ver
si un proveedor te está diciendo que te pone a 5 seniors, podemos ver si son seniors o son juniors, porque tú tienes esas medidas, tú entiendes cuál es el trabajo que hace cada rol, tú sabes un poco cuál es la productividad y en qué marco se mueve. No quiere decir, obviamente, que vaya a ser muchísimo más si el rol se dedica a otras cosas, como puede ser un arquitecto. Entonces, sí que hay formas de saberlo y es sobre todo la comparativa. En un segundo caso, cuando se van a tomar medidas y cuando te sientas con el cliente a ver estas medidas, es cuando ya terminas de darle el check de, vale, sí, esta persona también está haciendo esto otro. No sé si he Fantástico. respondido un poco tu pregunta. No, o sea, sí, de hecho, es el tema de que la plataforma no solamente ve líneas de código, sino es un 360 de desarrollador un poco más amplio, ¿no? Y te ayuda a tener una Claro, radiografía más la concreta. complejidad del código, la deuda técnica que tenga, todas estas partes de pues, las veces que se entra luego a cambiarlo, muchas, porque no es lo mismo cuando yo estoy configurando una página entera a cambiar el color de un botón. Y aunque haya usado la misma longitud, los mismos commits o haya tardado el mismo tiempo, la complejidad es distinta y no es lo mismo que lo haga normalmente un junior, que luego seguramente haya que entrar a cambiarlo múltiples veces con todo esto que comentabas tú ahora de la deuda técnica, a que lo haga alguien con más expertise y de eso esté hecho con muchísima más seguridad, de una manera correcta, que tenga una deuda técnica menor. Todo eso se puede ver. Fantástico, fantástico. Muchas gracias, Cristina. Adelante, adelante, Nada. por favor, Axel. Rantier, sobre esa perspectiva, yo más que adaptar, sugeriría corregir. Es decir, en Latinoamérica estamos acostumbrados, y tú lo acabas de comentar, ¿no? Que un senior haga varias cosas, pero en la experiencia, no solamente en desarrollo de software que yo tengo, sino en gestión de equipos, me ha servido más tener foco, ¿no? Hay una frase típica acá en Perú, no sé si Cristina lo conoce, pero el que mucho abarca, poco aprieta, le Poco decimos acá. aprieta. Entonces creo que es popular en todos lados, Sí. de donde hablamos español. Entonces, tener foco es clave para que ese senior se encargue de hacerlo por lo que realmente lo han contratado, que es hacer mentoría, ¿no? De los programadores y resolver los problemas más complejos. Y ahí me imagino que Cristina con su software como tal tiene esa medición, ¿no? Entonces, la palabra para mí que yo quisiera dejar el día de hoy es no adaptarlo, sino corregirlo. ¿Ven? Ese es un poquito el Exacta- comentario, Randiel y Cristina. Exactamente. Yo para mí ese punto es uno de los motivos por los que cuando hablo de oficina de productividad no puede ir sola la medición, no puede ir solo un número. Porque yo te entrego a ti el número de 0 a 10, lo que ha hecho tu desarrollador, pero luego eso aterrizarlo, y es lo que veíamos un poco de esas líneas, ¿no? O lo que os estaba contando antes de las líneas, es que hay muchas veces que simplemente es reubicar a esa persona o redefinir cuáles son las tareas que tiene que realizar ese perfil concreto, y que va mucho por eso de la parte que tú dices, que al final muchas veces no es simplemente que alguien pique más código o lo haga muchísimo mejor, sino muchas veces es que a nivel empresa hay que reconfigurar cosas y hay que tomar medidas más globales. Fantástico, fantástico. De hecho, bueno, ya pasando a la siguiente pregunta para los panelistas, dentro del modelo operativo que nosotros tenemos hoy en día, generalmente ya orientado a la agilidad, ¿no? Hay mucho trabajo en donde tratamos de adelantar un poco el criterio de los expertos, ¿no? El famoso Chief Left, mover un poco el criterio de los expertos desde la concepción de la idea, ¿no? Para que algunas cosas vayan madurando o superando algunos temas de viabilidad con anticipación, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, Boris, ¿cómo es que la práctica del Smart Cuba que plantean a través del SAS puede brindar un apoyo, ¿no? A estas tareas de, oye, valida desde temprano, genera los escenarios de prueba desde el inicio, define una estrategia de pruebas, porque generalmente no solamente es ir directo a los casos de pruebas, sino también es qué estrategia vas a seguir. Bueno, acá tocan pruebas integrales, funcionales, de regresión, smoke, de infraestructura. Entonces, todo ese mix también es una decisión.
Smart Cuba también incorpora estas capacidades dentro del ciclo de vida de las ideas, ¿no? Cuéntanos un poco. En esta primera versión que tenemos, Randiel, no las incorpora. Hay una primera fase de ahí la concepción, donde hay elaboración de estos casos de uso y donde hay las definiciones del alcance primero solamente de estos casos de uso, que dan estos casos de pruebas y donde hay esta definición de estos alcances. Con estos alcances, ahí empezamos a ubicar aquellos casos de prueba que son más complejos y otros menos complejos. Esos están relacionados con un determinado costo y se empiezan a establecer por módulos, ¿no? Estos módulos que al final los podemos integrar, pero mucha de esta concepción en esta primera versión del Smart QA eh, es trabajada directamente con el usuario, sobre todo en esta primera fase. Genial, genial. Entonces, es justamente un esquema híbrido donde el Smart Cuba y el mismo Cuba empiezan a colaborar para acelerar la entrega de todo el trabajo de la calidad, ¿no? Correcto. Fantástico, fantástico. De hecho, estamos en una época en la que muchas empresas están abandonando los legacies, ¿no? O sea, los software tradicionales, nuestros famosos AS400, Power 9 y toda la tecnología, voy a decirlo de esta manera, sin ofenderse, por favor, toda esta tecnología dinosaurial que nos ha venido acompañando hasta esta época, ahora no hay vuelta que darle. O sea, es la mejor oportunidad para empezar a hacer las migraciones, los refactoring y demás. Y ahí entra a tallar otro aspecto clave del Cuba, ¿no? Entra a tallar el hecho de, oye, ¿cómo me aseguro que todo lo que estoy moviendo del core o del backend que estoy cambiando tiene la cobertura suficiente para que me asegure que mi negocio no va a quedar, pues, ¿no? Con un margen de error. ¿Qué estrategia nos sugerirías ahí, Boris, para la gente que quiera hacer Cuba de una migración de core? O sea, ¿cómo lo abordarías tú, no? Sí. Aún no hemos estructurado la migración de core, pero sí hemos avanzado en algunos casos. Es bastante, no es un tema menor, es mucho más complejo, pero la manera de que yo lo puedo estructurar estos casos de pruebas es primeramente estableciendo un gobierno claro de medir cuáles son y medir los impactos que podamos tener para esta transferencia. Es decir, identificar cuáles son los casos más críticos. Alinearnos con estos casos críticos para ponerle un doble foco en la validación, ¿no? Claro, claro. Justamente en esos casos donde el negocio tiene posiblemente mayores riesgos, ¿no? Mayores riesgos y son, digamos, el flujo más crítico para el negocio. Sí, Fantástico. por supuesto, ahí es donde estaría todo el foco en las pruebas, ¿no? Fantástico. Axel, ahora que estamos ya en otra época de cómo codificar, ahora que, digamos, no solo, ya hemos traspasado esta época en la que apuntábamos al perfil de desarrollador 10X, empleado 10X, por decirlo de alguna manera, y estamos entrando en la época en donde todas las empresas levantan la mano para ser ahora empresas agénticas. ¿Qué métricas crees que deberíamos buscar ahora? Porque, claro, las métricas antes quizás estaban más en torno a líneas de código, deuda técnica, pero si hiciéramos bien un spec-driven development, ¿no? Donde el vibe coding, digamos, tuviera todo el contexto necesario para asegurarnos una producción de código de calidad, ¿no? ¿Qué métricas debería tomar en cuenta para monitorear de esta granja de agentes que trabajan autónomamente, tanto el desarrollo y quizás la calidad, ¿no? ¿Cómo lo verías tú ahora para medir los resultados de este tipo de fábricas de desarrollo, ¿no? Automatizadas. Mira, y va un poco amarrado lo que Boris ha presentado. Algo que nosotros nos hemos dado cuenta conversando con founders o CTOs, inclusive con el management, ¿no? Con los dueños de negocio, es que, ok, la IA acelera la productividad, ¿no? Hace un por dos, un por tres, ¿no? Lo que nos demoraba antes 2, 3 meses, nos puede demorar 2, 3 semanas, ¿bien? Si está bien estructurado. Y hay una diferencia entre hacer bytecoding, que es como fluir un poco y empezar a tirar ideas, y hacer development, ¿no? Que es un poquito más estructurado en realidad. Algo que no se ha dejado como métrica es el tema de la calidad en cuanto a las pruebas. Y un patrón que nosotros utilizamos muchísimo con los clientes que desarrollan software es implementar TDD. TDD es una metodología de desarrollo dirigido basado en pruebas, lo que es Test Driven Development,
que en realidad lo que hace es que antes que desarrolles, estructures tus pruebas, para que el resultado de tu software pase por esas validaciones y tenga menos errores. Y respecto a monitoreo, justo ayer hablaba con un colega que hacía una charla de qué es lo que todos monitorean, pero que deberíamos, qué es lo que nadie monitorea, pero deberíamos monitorear. Cuando tú desarrollas y despliegas un software a producción, tú estás monitoreando transacciones, CPU, RAM, disco, quizás del hardware, estás monitoreando TPS y otras cosas más, pero no estamos monitoreando el retorno de la inversión. ¿Cómo monitoreas eso? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo monitoreas el retorno de la inversión en un desarrollo de software que nos tomó menos tiempo, tuvo una cantidad de accuracies mucho menor, quizás menos pruebas, menos bugs, o perdón, menos bugs y menos brechas de seguridad, ¿no? Ese es el gran paradigma que yo quisiera dejar el día de hoy como conversación abierta, que empiecen ustedes a monitorear el retorno de la inversión por ese lado. Cristina, por favor, ahí estás en mute, qué Sí, pena. sí, perdona. Nada, no, que para, o sea, uno de, como un poco respuesta a eso que planteas, ¿no? Que es una de las cosas que son clave y que son las cosas que más interesan y cómo se mide al final en nivel dinero. Todo lo que es en sí la productividad, porque es lo que acaba tocando Te la estoy perdiendo un empresa. poquito, qué ¿Y pena. se me oye? Se te perdió un poco el audio. Si nos repites las Vale, últimas dos. nada, Por comentaba favor. que al final en nivel dinero es el nivel que al final más le aprieta a una empresa y es a la que le ponen más foco. Por ejemplo, con esto de las medidas que os comentaba que sacamos dentro del software en Arctic, con nuestro partner, al final sí que podemos sacar ese retorno de la inversión. O sea, sí que lo sacamos. Ah, mira, Sacamos el número interesante. de días producidos por cada 1.000 euros invertidos. Entonces mides la rentabilidad de la inversión y de esa forma pues puedes hacer esa, o sea, esa medida a día de hoy sí que se puede sacar. Eso para mí, solo para complementar la respuesta de Cristina, es interesante, Cristina, que ya estén midiendo eso. Y si ya lo están resolviendo, como dicen ustedes, enhorabuena, tienen ahí un buen sponsor para trabajar por acá. Genial, Genial. perfecto. Claro, y eso, Axel, es lo que conversábamos en parte de las presentaciones, ¿no? Es el cambio Ujú. de paradigma de, Totalmente. de- de lo que se está midiendo, ¿no? Pasamos de medir productividad, eficiencia operativa, a medir indicadores que impactan, que mueven el negocio, ¿no? Ujú. Y ese es el foco ahora que debe tener el director de tecnología, la persona que, o sea, ya olvídate, oye, te lo digo por experiencia propia, como decía, ¿no? Yo Ujú. sacaba y me sacaba el pecho y me inflaba cuando me hacía 80 sistemas, el 90% a tiempo, cumplir el alcance, y eso es el foco. Ahora, Ujú. ahora ese foco ya cambió, ¿no? Esos KPIs ya cambiaron, ¿no? Y hay que ver cómo medimos el Total. retorno de esa inversión, ¿no? Cómo apoyamos Totalmente de a la marca. acuerdo ahí, Boris. Y solo cierro con esto, Raniel, qué pena, pero está muy interesante esta conversación. Es que ahora la productividad de que hagas más no es el factor de que el negocio mide, ¿no? Sino, oye, ¿y cuánto eso me está retornando? Y ahora los Y, CTOs deben tener un tema de especialización de finanzas también, ¿no? El Por Claro, CTO se debe supuesto, expandir en la ese organización, es el como sus cambio áreas. totalmente, ¿no? El cambio de paradigma que Ah, tiene, así como están migrando ya el developer eso. adquiriendo nuevas competencias, a un ingeniero de producto que conversábamos. Muy bien, hay mm, cambios también en el CEO, ¿no? El CEO tiene que correcto. incorporar conocimientos de finanzas ya o más avanzado, qué sé yo, seguramente en esa tendencia irá, ¿no? O sea, ese cambio también aplica para los managers, que van a Si estar al más cerca de la final operación. no se puede hacer un enfoque de una solución sin tener esa base en la mente de cuál es el coste que estamos teniendo y cuál es la inversión y Pues, el retorno. Sobre todo a partir de un punto en la responsabilidad que hay dentro de los proyectos. No hay otro paso que dar si no es ese de finanzas. Claro, y es un poco, y mucho de lo que comentan me hace recordar un poco a lo que está promocionando fuertemente ahora China, ¿no? A través de la ola o la tendencia del One Person Company, ¿no? Que ya viene hace años, ya existe hace años, pero ahora con la agéntica está tomando otro corte, ¿no? Ahora
ya están empezando a promover que todas las personas hagan compañías de una sola persona con un batallón de agentes que empiecen a colaborar, ¿no? Y que vean todas las aristas, la arista funcional, la arista técnica, la arista de valor, la arista financiera, y que puedan resolver todo esto gracias a que la IA los potencia, ¿no? Entonces, me parece genial, de verdad que ha sido una charla súper espectacular. Les agradezco mucho por su participación. De hecho, me gustaría dejarles con una pregunta del público, una última pregunta del público para cerrar, digamos, que es súper importante, ¿no? Justo nos está consultando Elmer Capcha y nos dice, si ahora los nuevos profesionales, ¿no? Los nuevos alumnos se van a capacitar en estas tecnologías en donde la IA ya prácticamente irrumpe en cómo hacemos las cosas, ¿qué habilidades humanas van a seguir siendo valoradas en el mercado laboral? O sea, ¿qué nos queda que la IA no haya tocado para seguir siendo valiosos en el mercado? Adelante, por favor. Quien quiera tomar la palabra inicialmente. Cristina, por favor, José, adelante. por favor. Bueno, esto empezamos el otro día cuando hicimos ahí la previa. Creo que un poco empezamos a debatir sobre esto entre los tres y con Armando también. A día de hoy, para mí hay puntos muy clave y muy importantes, como son la seguridad dentro de las compañías. En realidad, sigue siendo muy complicado meter absolutamente todo en la parte de la IA. Entender y razonar o sea, aunque haya un desarrollo del código y una parte se produzca con la IA, el entenderlo, el razonarlo y el poder imaginar una solución, por mucho que lo intentemos, sin tener una base del conocimiento, va a ser muy complicado. Al final sí que se reducirán los equipos, pero la solución no va a llegar sin una capacidad creativa por parte de la mente humana. Entonces, para mí sí que tiene que seguir formándose la gente en estas herramientas y en todas, utilizando las distintas, simplemente apoyándose en otras cosas para dar un salto a lo siguiente, pero va a ser algo que no va a avanzar la IA sin que haya, como comentaba Axel antes, ese factor humano de coordinación, de idear cuál es la solución, de entender hacia dónde vamos, esas líneas estratégicas, o simplemente que pueda mirarse el código y entender qué cosa tiene sentido y que no taparnos los ojos y confiar ciegamente. Ya está. Gracias, gracias, Cristina. Adelante, por favor, Boris. Sí. Yo creo que hay que ver la tecnología como un inyector de lo que hacemos, nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Lo importante es conocerla y saber usarla y usarla rápidamente. Eso es, pero de ahí que puntualmente tenga temor porque va a reemplazar a developer. Yo no iría por ese lado. Yo creo que va a potenciar más la capacidad de las personas y hay que saber usarla, hay que ser creativos para saber usarla. Genial, genial. Claro, esto del reemplazo es algo que muchos perfiles profesionales están superando todavía, pero claro, los que ya estamos inmersos en esto lo tenemos muy claro, ¿no? Es que nos va a potenciar más que nos vaya a reemplazar. Adelante, Correcto. Axel, por favor. Bueno, lo decían Boris, Randiel y Cristina muy bien. La IA es un catalizador que al final, si bien es cierto, acelera la productividad, pero tres cosas que yo creo que la IA no va a poder reemplazar en muy largo plazo es, uno, la capacidad de análisis humano, entender el requerimiento y Spec Development Driven se basa en eso, en entender un requerimiento, en que el humano plasme lo que están buscando. Segundo, y está muy alineado con lo que Boris presenta, la parte de calidad, la parte de control de calidad. En los flujos de desarrollo siempre ha existido un Cuba, ¿por qué? Porque validaba lo que un humano, un desarrollador, generaba. Era otro humano haciendo el famoso doble check, ¿no? Entonces, si ahora estamos acelerando el desarrollo de software con IA, todavía hay un humano que tiene que hacer las validaciones por ese lado. Y lo tercero y fundamental, ya para cerrar, es seguridad. No podemos delegar seguridad a un 100% a una capacidad agéntica, porque la seguridad se rompe desde la perspectiva de un humano, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado todavía hay brechas que la IA no puede resolver, que sí puede acelerar, pero esas tres cosas, análisis, calidad y seguridad, desde mi perspectiva en Amber, es lo que, no debe- lo que el humano va a seguir manteniendo. ¿Eh?
Sí, definitivamente, definitivamente. Y ahora que Cloud Mythos ha roto su sandbox y 28 empresas de tecnología se han juntado para ver cómo solucionan este dilema, creo que Imagínate. estamos muy claros que ya la seguridad no va a ser la misma en como la hemos venido trabajando. Este año es un punto de inflexión fuerte para la seguridad, ¿no? Todo se ha tocado en los años anteriores, pero la seguridad ha sido la más fuertemente atacada en estas últimas semanas. Entonces, nada, yo les agradezco mucho a los tres. Ha sido una sesión espectacular. Ha sido un honor para mí compartir con ustedes este pequeño espacio. Gracias a todos por acompañarnos en nuestro TDD Talk. Más allá de la productividad, cómo generar valor con el desarrollo de software. Les vamos a compartir las presentaciones, por supuesto. Y les invitamos a seguirnos en todas las redes sociales para estar al tanto de nuestras noticias y nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos. Y bueno, con Muchísimas esto... gracias. Muchas gracias. Qué Encantado, un placer. gusto, Boris, Randiel, gracias, Cristina, Armando. Randiel. Gracias a Muchísimas todos. gracias a Abrazo. todos.